El título del proyecto que he venido desarrollando, bueno, el año pasado y que continúa este año, se llama La alternancia política en los municipios de México 2021. El objetivo de este proyecto ha sido estudiar la alternancia en los gobiernos municipales de todo el país en el siglo XXI. Sencillamente es eso, la alternancia en los gobiernos municipales del siglo XXI. El tema de la alternancia es realmente relevante porque se ha incluido desde hace muchos años, tal vez desde hace unos 30, 40 años, en la discusión sobre la democracia local. Incluso en el ámbito teórico, en el ámbito de la ciencia política, de la sociología política, desarrolló toda una línea de temas que iban de la alternancia a la liberalización política y a la transición, toda la discusión de los académicos y los intelectuales que estuvieron desarrollando el tema de la transición, en muchos casos, de acuerdo a distintos contextos, sobre todo en América Latina, tuvieron que venir para atrás al tema de la liberalización política y a veces más para atrás o paralelo a la liberalización, el tema de la alternancia. El tema entonces es fundamental y es parte esencial de la democracia electoral, sobre todo porque es un tema de democracia electoral en la unidad administrativa y de gobierno más pequeña del país, que es el municipio. Yo no dejo de reconocer que ahora ya en algunas entidades tenemos comunidades administrativas, pueblos y comunidades, pero generalmente dependientes del municipio, con muy bajos niveles de autonomía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, administrativa y gubernamentalmente, la unidad o la entidad más pequeña es el municipio. Y además el municipio reconozcamos que es el gobierno más cercano a la población. Además, si recorremos la historia, la historia política y la historia de las contiendas electorales en el país, encontramos que las más importantes luchas por la democracia se han dado en municipios. En León, 1945, que fue la primera, una masacre terrible. San Luis Potosí también, con Nava, el primer Nava. Juchitán también, otra represión muy fuerte, en Zamora, en Mexicali, aquí mismo en Puebla, en 83, etcétera, ¿no? Y así podríamos ampliar más la lista. Diversos autores sostienen que la democracia política en México transitó del nivel micro de los gobiernos municipales a nivel macro, gobierno federal. Entonces, si se fijan bajo estos esquemas, es realmente relevante en el estudio sobre la democracia política, sobre la democracia electoral, sobre el proceso de democratización, el estudio micro, sobre todo para ubicarlo en este contexto de la transición hacia el nivel macro. El proyecto lleva 3 etapas en su desarrollo. La primera etapa fue estudiar de 2000 a 2013, porque acuérdense, es estudiar todos los gobiernos municipales de México en todo el siglo XXI, hasta donde vamos. La primera parte fue entre 2000 y 2013, esto no lo desarrollé en la Ibero, lo desarrollé en otro lado. Comenzaron a mostrarse algunas tendencias. Esto ya incluso fue publicado en una obra con alguna universidad. El segundo periodo de estudio, la segunda etapa, abarcó de 2013 a 2019. Y aquí de inicio se mostró consolidación de algunas de las tendencias que ya habían empezado a mostrarse en el primer periodo. Pero en este periodo, en este segundo periodo, después de que se empezaron a consolidar algunas tendencias, vino la ruptura de 2018. Estos trabajos se han presentado y han sido ampliamente discutidos en 2 eventos internacionales. Y la tercera etapa abarca 2020, 2021, 2022. Actualmente el proyecto desarrolla 2022, pero digamos que esta es parte de esta última etapa de estos 3 ciclos, aunque en 2020 hubo 2 elecciones nada más. Las tendencias más claras y definidas las empezamos ya a ver. Se desarrolla este año para concluir y publicarlo. Este es el propósito para este año del proyecto. ¿Cuántos municipios se han estudiado? Por supuesto, con variantes entre cada elección, 2.047 municipios. Ahí está el total de municipios estudiados por cada entidad. Y este dato es preciso y es muy exacto. O sea, son porque contamos contra los datos que tenemos electoralmente y eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué 2047? Porque recuérdense que hay municipios que no se rigen por el sistema de elecciones constitucionales, sino que son por usos y costumbres.
En la literatura, la más actual que encontré y estuve revisando mucho, marca 421 municipios por usos y costumbres en el país, de los cuales 406 están en Oaxaca, el resto en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Baja California Sur y Tlaxcala, que tiene ahí algún caso que parece que está en conflicto, pero hay que rescatarlo como tal. Si se fijan, hay aquí un detalle, 406, que son el número de usos y costumbres de Oaxaca, y si sumamos Oaxaca, que está en el lugar 30 más 153, nos da 559, cuando Oaxaca tiene 570 municipios. Estamos buscando la explicación, ya prácticamente la tenemos en términos de toda esta variación que ha habido de año tras año, porque hay municipios que en un año han desaparecido, hay municipios que en otros años han surgido, hay municipios que eran usos y costumbres y han abandonado el sistema de usos y costumbres, etcétera. De ahí la posible variación. ¿Cuántas elecciones han tenido las entidades? Básicamente tres grupos. Bueno, dos grupos y uno aislado. Hidalgo, que ha tenido 6 elecciones en el siglo XXI, elecciones de ayuntamientos. Los siguientes estados, entre los cuales está Puebla, que han tenido 7, y la gran mayoría del país, 20 estados, que han tenido, perdón, 18 estados que han tenido, o 19, que han tenido 8 elecciones en lo que va del siglo XXI. En total, ¿cuántas elecciones ha revisado el proyecto? 15.407 elecciones. Le hice rápido, pero ha sido un trabajo de mucho tiempo. Estoy abarcando los 3 periodos, por supuesto. Y aquí llama la atención, es evidente, cuáles son los estados más pesados, donde más elecciones ha habido en función de la cantidad de municipios que tienen. Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y el mayor, Puebla. Oaxaca en municipios sería el mayor, pero como tienen una gran cantidad de municipios por usos y costumbres, no aporta la mayor cantidad de elecciones para estudio. Se construyó un índice, no tiene ninguna ciencia, porque me han dicho, ya inventaste un índice, pues no tiene ninguna ciencia, solamente para relativizarlo, que lo he llamado el índice de alternancia. Y no es más que dividir el total de alternancias que ha tenido cada municipio entre el total de elecciones que ha tenido ese mismo municipio. Sacamos entonces el índice de alternancia por cada municipio y después pues, sacamos el promedio por estado. El valor máximo es 1. Implicaría que la alternancia se ha presentado en todas las elecciones realizadas. El valor mínimo es 0. Eso significaría que ha triunfado siempre el mismo partido o alianza y que no ha tenido alternancia. Y ahí tenemos el índice de alternancia por los promedios por estado. Si se fijan, tenemos 12 estados que están por debajo del promedio. El promedio es bajo. Esto ya lo hemos checado en algunos otros países de América Latina y es un poco más alto, pero no como en comparaciones muy estrictas, pero es un poco más alto. Entonces, aquí tenemos un promedio de 0.56, que está un poquito arriba de la mitad. Tenemos 12 entidades que están por debajo y unas muy bajas. Tamaulipas y Coahuila y Nuevo León están realmente muy bajas en su índice de alternancia. Y por el otro lado, tenemos las que están por encima del promedio. Puebla está en 23º lugar con 0.6. Y destacan Morelos y Tlaxcala, que tienen índices de alternancia realmente muy altos. 0.74 y 0.80, que son realmente muy altos. Si lo vemos en mapas, este es un mapa del índice de alternancia por municipio, promediado por estado, y las entidades que están en rojo son las entidades que están por debajo del promedio nacional. Ahí está para todos los que dicen que el norte es el lugar más democrático y bla, bla, bla. Ahí está. Las entidades que tienen el índice de alternancia más bajo están totalmente concentradas en el norte del país, como lo pueden ver. Está Estado de México, la Ciudad de México, que por supuesto tiene un índice de alternancia bajo. Acuérdense que ha sido gobernada amplísimamente por el PRD durante prácticamente 20 años del siglo XXI. Por eso está muy baja su índice de alternancia, y Yucatán. Si vemos el índice de alternancia, el número de municipios por entidad con índice de alternancia que es 0, ¿cuántos municipios tienen estas entidades con un índice de alternancia 0? O sea, que no ha habido alternancia. Eso es lo que significa el 0.0.
Encontramos que los 17 municipios que están ahí señalados, los primeros, han tenido al menos una alternancia en el periodo, por eso no tiene ningún municipio que esté con este indicador, con este índice en cero. A partir de la Ciudad de México, hay un municipio, hay una alcaldía en la Ciudad de México que tiene índice de alternancia cero y después viene en aumento hasta llegar a Yucatán, que tiene 4 en el periodo, en Nuevo León 5. Pero Nuevo León es relevante, porque ese 5 representa casi el 10% de sus municipios, por eso es muy alto y por eso destacan estas dos entidades. Ahí los vemos, entidades que no tienen municipios con índice de alternancia en cero y las que tienen mayor cantidad de municipios. Llama la atención esta concentración que hay ahí en el centro occidente, una cosa así. Eso será ya motivo de explicación final. El número de municipios por entidad, vamos al revés, los que tienen las entidades, ¿cuántos municipios tienen que tienen índice de alternancia con valor 1? O sea, que ha tenido alternancia en todas las elecciones. Los primeros 12 entidades, los primeros 12 indicadas ahí, no tienen algún municipio con alternancia total. Punto. Ahí están. La elección 2018 cambió, 21, 18-21 cambiaron muchas cosas. Antes sí había, por eso estos cortes ya temporales que tenemos en el estudio, ¿no? Pero en este momento, ya incluyendo los datos de 2021, no hay 12 entidades que no tienen algún municipio con total alternancia y luego empiezan a aumentar. Aguascalientes, Durango, etcétera, que tienen 1, luego Guanajuato, Guerrero 2, Jalisco, Morelos 3, Oaxaca 5, Puebla 6, etcétera. Y por último, Tlaxcala y Veracruz, que tienen 22 municipios con índice de alternancia de valor 1, o sea que todas las elecciones del siglo XXI han tenido alternancia. Para Veracruz, 22 representan un poco más del 10%, pero para Tlaxcala representan más de una tercera parte. Esto podría suponerse, no, pues que bárbaro, Tlaxcala es muy democrático y todo eso. Hay toda una explicación, solo la adelanto, no es objeto de esta presentación. Tlaxcala, el transfugismo es el pan nuestro de cada día. Entonces, en una elección están con un partido, al siguiente se van con otro y se llevan grupos importantes, por eso creemos que por ahí puede ir la explicación. Ahí está, municipios, entidades que tienen municipios con índice de alternancia 1, están en blanco, tienen, y por supuesto, Tlaxcala y Veracruz son los que destacan. ¿Qué sigue en el proyecto ya prácticamente para terminar? Primero, estamos realizando una revisión exhaustiva de todos los municipios en todo el periodo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces las publicaciones de los institutos electorales, que son totalmente heterogéneas, incluso con el terrible problema que hay algunos que presentan nada más los resultados casi por casilla, por montones así de secciones o alguna cosa así, y en PDF. Entonces uno no los puede trabajar, es terrible, hay que pedirlos, hay que hacer trámites, etcétera. Es terrible. En cambio, hay otros institutos electorales que tienen muy excelente presentación, que incluso tienen ya muchos cálculos hechos, etcétera, etcétera. Luego se ven cuando son grillos los que dirigen los institutos o cuando tienen trayectoria académica, ¿no? Segundo, estamos revisando resolutivos de tribunales electorales para identificar cambios que se hayan realizado, ya sea por vía jurídica o por elecciones extraordinarias que implicaron que estuvieran instalados consejos municipales, a lo mejor presididos por algún partido, alguna cosa así, pero eran consejos municipales, no era autoridad municipal, y resulta que hubo una elección extraordinaria después, mientras el Instituto Electoral publicó resultados. Entonces estamos revisando, es una revisión fina ya de todo el siglo 21, de todas las 15,000 y pico elecciones, para poder tener la certeza. Y tenemos que limpiarlo así, tenerlo pulcro el asunto, porque pensamos publicar un libro. Tercero, estamos dando seguimiento a las elecciones extraordinarias en todo el país. Hay fechas diferentes. Esto es una desgracia. Cuando yo estaba entregando el informe que nos pidió la Dirección de Investigación de nuestra universidad, lo estaba yo redactando y me llegó una alerta en el cual el Tribunal Electoral de Veracruz acaba de anular la elección de Veracruz. Fíjense cuánto tiempo después. Bueno, pues entonces dije esto,
muestra que es imposible tener un resultado ya definitivo. Pero no solo fue eso, sino que además, bueno, se entregó el informe y todo eso, como a las 2 semanas, 3 semanas, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación echó para atrás ese acuerdo. ¿Se fijan? Entonces, y el Instituto Electoral publica una cosa y después tiene que cambiarla, no la cambia oportunamente, etcétera, y eso nos origina problemas. Entonces, 4, estamos actualizando los resultados para tener los índices de alternancia definitivos y el origen destino de las alternancias. Esto es muy importante. Por lo que les estoy señalando atrás, hay en teoría 27, y subrayo en teoría, 27 elecciones extraordinarias en todo el país, 27 municipios que fueron anuladas sus elecciones en el 2021, aunque no lo sabemos si son todas, porque todavía estamos encontrando que hay discusiones y hay asuntos legales no resueltos. Por eso, tener los índices de alternancia definitivos pueden variar en algún nivel, y el origen, destino de las alternancias, esto lo tendremos hasta que se realicen las elecciones. 5, se pretende tener un libro al finalizar el proyecto y destaco el apoyo de los becarios Montserrat y Manuel de Ciencias Políticas y Administración Pública y Derecho. Ya para terminar, solo les enseño lo que tenemos de cada entidad. Miren, esto es Tlaxcala, las alternancias municipales del siglo XXI. Así lo tenemos de todos los estados. Aquí viene la última elección del siglo XX, porque si no la tenemos no podemos comparar si en 2001 ya hay alternancia o no, o en la primera elección del siglo XXI si hay alternancia o no. Y así tenemos todas las elecciones, tenemos coloreado en algunos casos, en otros casos es casi imposible por la cantidad de partidos que hay. Entonces, así lo tenemos, y esto ya con apoyo, ahorita lo señalo, esta es la última diapositiva, pero esto es lo más rico que tenemos. No solo tenemos aquello, sino que tenemos ya establecido por una programación, un algoritmo que agradezco a mi hijo que está conectado ahorita aquí viendo esta presentación, me ayudó el hacerlo, que hemos podido identificar esto de origen y destino de las alternancias. Esto es sumamente valioso. Ya 2 partidos de Puebla y eventualmente uno nacional, porque ya entré en contacto con alguien, quieren conocer todo el resultado final de este trabajo. Ya en su momento lo veremos, ¿no? Pero esto es realmente importante porque nos va a permitir, por ejemplo, saber cuántas alternancias fueron teniendo origen el PRI al PRD por estado y por país. Esto ya lo tenemos por todos los estados, pero insisto, tiene que modificarse y revisarse en función de que vayamos actualizando los datos. Esto realmente me parece que es una riqueza y no conozco, ustedes saben que coordino grupos nacionales de investigación, no conozco a alguien que esté generando esta información. Esto es todo, les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Gracias.